Saludamos y recibimos la presencia del gran maestro, el doctor Jorge Rendón Vázquez. Señoras y señores, saludamos y recibimos la presencia del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución, el doctor César Bazán Naveda. Señoras y señores, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima, ilustre, noble y bicentenaria institución, saluda la presencia de todos ustedes con un motivo muy especial. Esta noche expresamos un reconocimiento muy singular y reiteramos con alta especialidad con motivo de recibir en esta oportunidad a un gran maestro del derecho, con una amplia trayectoria en defensa de los derechos sociales en el Perú. Una vez más, nuestro cordial saludo al doctor Jorge Rendón Vázquez. Saludamos la presencia del señor vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Francisco Gómez Valdés. Saludamos igualmente en el estrado de honor, en representación del señor presidente del Poder Judicial, al distinguido exdecano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo Arana. En el estrado de honor debemos recibir de manera muy especial la presencia del señor ex embajador de Cuba, el doctor Víctor Mayorga Miranda. Debemos igualmente, señoras y señores, saludar la presencia de la distinguida directora académica y promoción cultural de esta orden, la doctora Ada Cifuentes Minaya. Saludamos la presencia en el estrado de honor del señor director de Comunicaciones e Informática Jurídica de la Orden, el doctor Simeón Huancahuari Flores. Y una vez más también, señoras y señores, la presencia de los distinguidos invitados especiales que están con nosotros. Igualmente saludamos la presencia de los señores congresistas de la República presentes y a todos ustedes y a los grandes maestros del derecho sanmarquinos. Aquí vemos igualmente a un distinguido arqueólogo, antropólogo e historiador del derecho. Muchísimas gracias por su presencia, estimado doctor. Aplausos para él. Sí, nos saludamos también, claro. Saludamos la presencia en el estrado de honor, igualmente, la presencia de la señora directora de Derechos Humanos de esta ilustre orden, la doctora Judith Torres Anaya. Gracias, doctora, por su presencia. Bien, señoras y señores, vamos a dar inicio a esta ceremonia entonando las sagradas notas del himno nacional. Seamos siempre, ante niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria de eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria de eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria de eterno elevó.
cimas los Andes sostengan la bandera pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, no siempre seamos, no siempre, antes llegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Señoras y señores, nos es grato anunciar en esta sesión solemne las palabras de bienvenida a cargo del señor Director de Comunicaciones e Informática Jurídica de la Orden, el doctor Simeón Huancahuari Flores. Adelante, doctor. Señor doctor César Bazán, decano del Ilustre Colegio Abogados de Lima. Señor doctor Jorge Rendón Vázquez. Señor doctor Francisco Gómez Valdés. Y dilectos amigos que nos acompañan en este mesa de honor. Esta noche nuestro emblemático auditorio del Colegio de Abogados de Lima se engalana con la presencia del ilustre abogado y maestro Jorge Rendón Vázquez. Y nosotros nos sentimos honrados y orgullosos rodeando a él, porque el ilustre maestro Jorge Rendón Vázquez ha entregado toda su vida al ejercicio de la profesión de abogacía. Ha sido maestro universitario en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también obtuvo un reconocimiento de profesor emérito. Pero en el curso de su vida ha servido a la patria proyectando cantidad de normas jurídicas laborales para proteger, defender a millones de obreros y empleados del Perú, comprendiendo que el trabajo es la única fuente creadora
de la riqueza. Y ha continuado de manera permanente produciendo la literatura jurídica, fundamentalmente en el derecho de trabajo. Ha escrito derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo, derecho de la seguridad social, y también ha sido iniciador de procedimientos laborales, decreto supremo 0380 TR. Su creación jurídica nos ha educado, nos ha servido a los estudiantes, a los abogados, y ha servido a la patria de manera permanente. El doctor Jorge Rendón Vázquez sigue con la producción jurídica. Últimamente tiene sus novísimos libros actualizados. A pesar de los tiempos, de los años que pesan en su vida, sigue trabajando como queriendo pagar una deuda que todo hombre tiene para con la sociedad. Por eso esta noche vamos a rendir homenaje a ese trabajo incesante, a ese trabajo no reconocido de repente por muchas personas, pero los que conocemos. También otro regalo imperecedero en vida, pero él ya pasó a la inmortalidad a través de sus obras, y todos nosotros eso admiramos y agradecemos. Muchas gracias. Gracias al doctor Simeón por la palabra de la presentación. Señoras y señores, trascendencia jurídica y social del doctor Jorge Rendón Vázquez y soporte al Foro Nacional. En la palabra del señor doctor Francisco Javier Romero Montes. Adelante, doctor. Es vicedecano de la Colegio de Abogados. Señores miembros de la mesa de este ilustrísimo Colegio de Abogados, antes de iniciar esta semblanza del doctor Jorge Rendón Vázquez, yo en primer lugar quiero agradecer profundamente al Colegio de Abogados por haberme dado la participación esta noche de decir algo acerca del amigo, acerca del colega, acerca del caballero, como dicen en mi tierra. Y le agradezco profundamente al Colegio de Abogados. Primero porque no se trata de cualquier persona, se trata de un ilustrísimo abogado. El caballero, como dicen en mi tierra. Y le agradezco profundamente al Colegio de Abogados, primero porque no se trata de cualquier persona, se trata de un ilustrísimo abogado que le ha dado mucho brío a los quehaceres de nuestro país. Eso hay que reconocerle en este momento. En segundo lugar, yo quiero, a su vez, yo los recuerdo desde muy tierno, a Silvio, a él, a Juan. Hombres que transitan por el mundo, haciendo quizás esa labor que Jorge hizo a nivel de nuestro país. Estos profesionales brillan a nivel internacional, siendo docentes de otras universidades. Y finalmente quiero agradecer también
nuestro taller, José Matías Maestrillo. Porque desde hace años nos viene proporcionando y haciendo una labor que debía hacerlo nuestra universidad, la proyección social. Esta proyección social se ha difundido como consecuencia del pensamiento del doctor Jorge Rendón y de muchos otros profesores a través de este taller. También va mi reconocimiento para ellos. Dicha esta circunstancia, mira, ¿por qué me dirijo yo tan personalmente al doctor Jorge Rendón? Porque estas circunstancias más alrededor que ya han dicho que hoy día tengamos esta oportunidad de saludarlo, de homenajearlo por esa labor que ha hecho en su vida. Yo quiero dejar de lado todos los asuntos personales, dado el tiempo limitado que tengo, comenzar a exponer la semblanza de la persona del doctor Jorge Rendón. La historia de Jorge Rendón Vázquez comienza en Arequipa, en la década del 30 del siglo pasado, donde sus padres procedentes del distrito de Virasco, de la provincia de Castilla, se habían establecido. Y en ciertos tramos hasta novelescos. En resumen, es la historia de un joven provinciano que busca y encuentra el sentido de la vida como un ser social solidario y que tiene que hacerlo con realizaciones para los demás que, como él, también quieren promoverse, ahuyentando las discriminaciones y contando casi siempre solo con la energía, la firmeza y el poder de su voluntad. La vida de Jorge Rendón es extensa y trascendente. Requiere para perfilar su semblanza un mayor espacio y tiempo. Por eso en esta ocasión, con la tolerancia de nuestro homenajeado, solo trataré de exponer algunos aspectos que en mi concepto forman parte de su valiosa actividad en beneficio de nuestro país, dejando el resto para otra oportunidad. En tal sentido, los aspectos que deseo resaltar son los siguientes. Primero, la formación profesional y la carrera universitaria de nuestro homenajeado. Segundo, su actividad como abogado y su participación en la elaboración de la legislación social peruana. Y tercero, sus realizaciones como autor de obras de derechos sociales y literarios. Pasemos al primer punto. Formación profesional y carrera universitaria. Jorge Rendón Vázquez hizo la educación primaria en los centros escolares Montevideo y Muñoz Nájar de la ciudad de Arequipa. Siguieron los primeros 2 años de educación secundaria en el Colegio Nacional de la Independencia, en cuyo centro sus exigentes profesores le mostraron el panorama por el cual tendría que transitar en la vida. Siguieron sus 3 años en Lima, en el Colegio Militar Leoncio Prado, como becario. Años de estudios intensos y disciplinados, firmes,
con profesores que estaban entonces entre los mejores de la localidad. Al retornar a Arequipa, a comienzos de 1943, Jorge ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de San Agustín, más conocida como la UNSA. Fue esta otra experiencia de expansión del espíritu, no tanto por el contenido de las asignaturas libradas buenamente y los apuntes de clase, sino por el aire de libertad, diálogo y osadía para opinar e imaginar en los claustros barrocos de aquella universidad, que obligaba a cada estudiante a prepararse por sí para una polémica permanente. Hizo allí los 2 años de letras obligatorios y el primero de derecho. A comienzos de 1952, la familia de Jorge se trasladó a Lima en busca de nuevas oportunidades de trabajo y posibilidades de estudio para sus 2 hermanos. Jorge se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Aunque tenía que trabajar, se las arreglaba para asistir a las clases e intervenir en las tertulias del patio de letras con los jóvenes que formarían luego la generación de los años 50. Pero no era solo la literatura que a él interesaba, sino hablar en el ambiente opresivo de la dictadura que entonces se había intronizado en el Perú. Jorge pasó así a la política y luego de crear la organización Cahuide como un foro de resistencia intelectual y de búsqueda de mejores derechos para los trabajadores y las mayorías populares. Los jóvenes universitarios que se integraron a esta organización se destacarían luego como valores intelectuales, profesionales. Mario Vargas Llosa, entre ellos, ha recordado con satisfacción su paso por la organización Cahuide en sus libros Conversación en la Catedral, El pez en el agua, y en su discurso de incorporación como doctor honoris causa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obviamente el gobierno de Odría vio en Cahuide una amenaza y dio la orden de abatirla. Y así, a fines de marzo de 1954, la policía política capturó a varios dirigentes de Cahuide, entre ellos a Jorge. Los encerró en la penitenciaría de Lima, que entonces quedaba frente al Palacio de Justicia, y tras las obligadas sesiones de tortura, los dejó allí hasta que en marzo de 1955 una huelga de hambre de los estudiantes presos llevó al gobierno a someterlos a un apresurado proceso por la zona de policía de Lima, que condenó a Jorge y a otros 5 universitarios a ser deportados. Los periódicos de Lima dieron cuenta de la sentencia expedida. Los embarcaron en un avión de la línea Panagra con destino a la ciudad de La Paz. En Bolivia, donde los esperaba el propio jefe de la policía política de ese país, sin duda en concierto con el gobierno de Odría. Les decomisaron sus pasaportes y dispusieron como control que tuvieran que firmar todos los días en sus oficinas
Un mes después fueron embarcados en el tren hacia la frontera con Argentina, sin documentación, donde desde un lugar llamado Villazón, una madrugada fueron llevados por una solitaria carretera, presumiblemente para hacerlos desaparecer. Se salvaron gracias a una contrabandista que en el tren se había informado por Jorge y de la situación y demás características de aquel acontecimiento, y lo siguió en una camioneta con un grupo de campesinos armados. Ya libres gracias a esta acción, Jorge y sus compañeros tuvieron que caminar unas 6 horas por un territorio abrupto hasta encontrar un puesto de gendarmería argentina al que pidieron asilo. Su estancia en la Argentina. Cuando unos días después llegaron a Buenos Aires, comenzó otra etapa de la vida de Jorge. Como él lo ha dicho alguna vez, Argentina le ha dado su profesión de abogado, su esposa y su cultura, y además la posibilidad de trabajar y llevar una existencia digna. Jorge decidió estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el comienzo. Tuvo que someterse para ello a los exámenes de las asignaturas de educación secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En julio de 1960 se casó con Perla Schneider, quien estudiaba entonces en la Facultad de Derecho, y en diciembre de ese año Jorge se recibió de abogado. Perla y Jorge podrían haberse quedado en Buenos Aires, pero prefirieron venir al Perú, donde ellos pensaron había tanto que hacer. Llegaron a Lima en abril de 1961. Los estudios doctorales de nuestro homenajeado y su ingreso a la docencia. En 1962, Jorge comenzó los estudios del ciclo doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, mientras se abría paso como abogado especializado en asuntos laborales, siempre en defensa de los trabajadores. Perla continuó sus estudios de Derecho en esta universidad. Durante 1963, Jorge publicó sus libros Derechos Sociales del Obrero, Fundamentos de la Evolución Económica y Derechos Sociales de los Trabajadores de la Construcción Civil, que se agotaron de inmediato. En noviembre de 1964 fue nombrado profesor auxiliar de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Luego de ganar el primer concurso de ingreso a la docencia universitaria que se realizaba en esta universidad, se recibió de doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos el 3 de octubre de 1966, pero no considerando esto suficiente, se embarcó enseguida con destino a París para seguir allí la docencia en la Sorbona, para seguir allí el doctorado en la Sorbona. Pudo hacerlo gracias a una beca conferida por el gobierno francés de un nivel correspondiente a su calidad de profesor, lo que le permitió instalarse en París junto con Perla y su pequeño hijo Silvio, de 2 años y medio. Perla se había recibido de abogado ese año.
La experiencia de estudiar en la Universidad de París, en la famosa Facultad de Derecho de la Plaza del Panteón, con profesores considerados los mejores de Europa, absorbió a Jorge completamente. El gran maestro Gerald Leon Cahen fue su consejero y director de tesis y lo recibió como un amigo en sus círculos de familia y demás amigos. En junio de 1970, Jorge sustentó su tesis sobre el derecho de la formación profesional, 2 tomos de 642 páginas en francés. Le confirieron el grado de doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, según la legislación universitaria de ese momento. Al poco tiempo de haber retornado a Lima, en 1970 fue promovido al grado de profesor asociado y en 1975 al de profesor principal. Desde enero de 1978 fue profesora de dedicación exclusiva de la Universidad de San Marcos. Jorge Rendón, decano de la Facultad de Derecho. En las elecciones universitarias de 1985, su lista de candidatos de los profesores principales, asociados y auxiliares ganaron las elecciones para conformar el Consejo de Facultad de Derecho de esta universidad, y este consejo lo eligió decano. Pero al año siguiente tuvo que renunciar al decanato por haber sido elegido miembro del Jurado Nacional de Elecciones. En abril de 1987, el Consejo Universitario de la Universidad de San Marcos lo nombró profesor emérito. Jorge retornó a Francia en la segunda mitad de 1988, invitado por la Universidad París Norte para incorporarse como profesor al ciclo doctoral en la Facultad de Derecho, donde permaneció hasta 1994. Como la legislación sobre el doctorado había cambiado de nuevo en Francia y se había creado el grado de doctor en Derecho como instancia académica máxima en esta disciplina, Jorge decidió someterse a este nuevo desafío intelectual. Reunió las publicaciones en francés a las que añadió sus investigaciones sobre el derecho del trabajo comparado, y ante un jurado formado por eminentes profesores, hizo la exposición el 20 de febrero de 1992 y obtuvo el doctorado en Derecho con la nota máxima. Debo destacar también las invitaciones que Jorge recibió de la Universidad de Bolonia en 1992 y 1999 para que dictara conferencias sobre el derecho del trabajo comparado en la Facultad de Derecho. Fue el primer profesor de América Latina de esta especialidad en haber sido invitado por esta universidad, que es la primera que se fundó en el mundo y una de las más prestigiosas de Europa. Actividad como abogado y su participación en la elaboración de la legislación social peruana. Luego de retornar de Argentina en abril de 1961, Jorge se fue vinculando con algunos dirigentes sindicales, sobre todo luego de que sus publicaciones de 1963 se difundieran, y comenzó a tener como clientes a trabajadores y organizaciones
sindicales que vieron en él a un amigo. Creación de la Caja de Beneficios Sociales de los Trabajadores de la Pesca. Uno de sus asesoramientos más relevantes en este periodo fue el que prestó al sindicato y la Federación de Pescadores del Perú en la segunda mitad de 1964. Los pescadores de anchoveta, uno de los rubros más importantes de la economía peruana en ese momento, eran considerados contratistas, pagados cada semana, por lo general en las cantinas de los puertos. Por lo tanto, el planteamiento de Jorge fue exigir, en primer término, el pago de vacaciones anuales y la compensación por tiempo de servicios mediante una caja a la cual los armadores, es decir, los empleadores de los pescadores, se denominan armadores, debían pagar esos derechos como porcentajes de las remuneraciones. Debía ser una caja, puesto que los pescadores se embarcaban en una y otras embarcaciones, lo que implicaba el cambio frecuente de empleador. A cargo del gobierno estaba el presidente estaba el presidente Fernando Belaúnde, y dominaba el Congreso de la República la alianza de los partidos odrillista y aprista. Planteado el pliego de reclamos por la Federación de Pescadores del Perú, las dos asociaciones de armadores pesqueros se negaron a negociar. Por consiguiente, en diciembre de ese año, la Federación de Pescadores se vio obligado a declarar una huelga nacional indefinida que paralizó la pesca de la anchoveta y la fabricación de la harina de pescado en todos los puertos. Ante esta situación, el 5 de enero de 1965, el gobierno expidió el Decreto Supremo 01, por el cual decidió la creación de la Caja de Beneficios Sociales del Pescador, pero sin aporte económico alguno por parte de los armadores, entendiendo que con esta medida la huelga terminaría. Pero no fue así. Jorge les dijo a los pescadores que sin el aporte de los armadores, la caja creada no significaba nada. Por lo tanto, la huelga prosiguió. Recién entonces, el gobierno convocó a una asociación de armadores y a la Federación de Pescadores a reuniones en el Ministerio de Trabajo bajo la dirección de un jefe máximo, que era un marino retirado, que lo primero que hizo fue amenazar a Jorge Rendón. La mayor organización de armadores estaba presidida por Luis Banquero Rossi, un armador de unos 35 años, que había llegado a ser el más grande propietario de embarcaciones de pesca y de fábrica de harinas de pescado del Perú, gracias a su visión y espíritu de trabajo. Unos 3 días después, ante la resistencia de la delegación de armadores a ceder, Jorge se comunicó con Banquero y le dijo que él debía proceder con sentido práctico, puesto que la demanda de la harina de pescado crecía en el mundo. Banquero lo entendió, se reunió con su delegación y al día siguiente se redactó
el texto del convenio colectivo que debía poner fin al conflicto. En ese documento se establecía que los armadores se comprometían a abonar a la caja del pescador como aporte a su cargo un 2/8 de las remuneraciones de los pescadores para vacaciones y otro para la compensación por tiempo de servicios, más un porcentaje para los gastos administrativos de la caja. Al terminar la tarde, el convenio fue firmado y la huelga levantada. El asesoramiento en el Ministerio de Trabajo. En septiembre de 1970, poco tiempo después de haber retornado de París, con su grado de doctor, Jorge recibió una extraña visita de un abogado para concurrir a su estudio por un asunto jurídico que no fue especificado. Cuando llegó, se encontró con un general y 2 coroneles. El general era el secretario del Consejo de Ministros y los coroneles delegados del Comité de Asesoramiento de la Presidencia de la República, más conocido como el COAP. El general le manifestó que venía a invitarlo a incorporarse al equipo de gobierno como asesor técnico a cargo de los asuntos laborales y de seguridad social. Jorge les dijo que aceptaba la invitación ya que consideraba que había compatibilidad entre las necesidades económicas y sociales de nuestro país, las necesidades de los trabajadores y los propósitos del gobierno militar. De este modo, Jorge pasó a encargarse de la redacción de la nueva legislación del trabajo y seguridad social entre 1970 y abril de 1975. La lucha contra el despido arbitrario. De este periodo data como sus más importantes realizaciones el Decreto Ley 18471, al que para estigmatizarlo se aseveró que la causa de la crisis económica que se produjo en el Perú entre los años 1985 y 1990 era la ley de estabilidad, lo cual no era exacto. Porque el texto del decreto ley antes indicado fue recogido por la Constitución de 1979, el convenio número 158 de la OIT y el artículo 27 de la Constitución vigente también lo recogieron. Por lo tanto, lo que buscó nuestro homenajeado es un atajo al despido arbitrario. Esto es establecer el despido con causa y no una estabilidad incondicional. La solución rápida y eficaz de los conflictos laborales. La situación de estos conflictos no pueden ser morosos, sino rápidos. De lo contrario, los empleadores luchan contra el estómago del trabajador. Jorge, como litigante, conocía estos inconvenientes y al llegar al Ministerio de Trabajo adoptó una solución para resolverlos en la vía administrativa. Creó las divisiones administrativas de primera instancia y utilizó para la segunda el Tribunal de Trabajo, dotándolos a sus fallos de la autoridad de cosa juzgada. Lamentablemente, la Constitución vigente ha judicializado estos conflictos y la morosidad es su principal característica en estos momentos. Aquí esta tarea quedó trunca. Sería bueno persistir.
Los trabajadores necesitan cuanto antes sus derechos y beneficios. La homogenización de sus derechos entre obreros y empleados. Antes de la llegada de Jorge al Ministerio de Trabajo, los trabajadores estaban categorizados en obreros y empleados. Los derechos y beneficios de los primeros eran menores a los de los empleados. Con el cambio, ya no se habla de los empleados y obreros, sino de trabajadores, con derechos y beneficios iguales. Eso ha calado tan hondo en los trabajadores que en la actualidad, cuando constituyen un sindicato, lo denominan como sindicato de trabajadores y han dejado de lado la de los sindicatos de obreros y de empleados. Unificación de la seguridad social. Antes de la llegada de nuestro homenajeado al Ministerio de Trabajo, existía en nuestro país un sinnúmero de instituciones de seguridad social, tales como el Seguro Social Obrero, el Seguro Social del Empleado y otros regímenes pensionarios como el régimen de pensiones, compensaciones por tiempo de servicios civiles al Estado, el régimen pensional militar y policial, el régimen del FEJEP y otros. Se trataba de una especie de mosaico que por su división y diferenciación creó una crisis preocupante. Como solución, Jorge tuvo una feliz idea de crear el Seguro Social del Perú, sobre la base de la unión del Seguro Social del obrero y del empleado, poniendo a cargo de esta nueva entidad la gestión y administración de los sistemas de pensiones del Decreto Ley 19.990 que sigue vigente y del Sistema Nacional de Prestaciones de Salud de la Seguridad Social, y otras leyes muy importantes que mantienen su vigencia total o parcialmente o mimetizadas en otras que se dieron posteriormente. La abolición de la caducidad de la negociación colectiva. Un cambio muy importante se logró cuando era asesor de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República en el año 2002. Fue el haber añadido al proyecto convertido en la Ley 27.912 un inciso por el cual se puso fin a la caducidad anual de los convenios colectivos dispuesta por el Decreto Ley 25593 de julio de 1992 y que obligaba abusivamente a las organizaciones sindicales a renegociar lo que ya se había pactado en el año anterior, incluidos los aumentos de remuneraciones. Con este cambio, los convenios colectivos se hicieron permanentes. Adiós a la caducidad de estas normas de la negociación colectiva. Otro cambio que él promovió fue la creación de las obligaciones de los empleadores de registrar el ingreso al centro de trabajo y la salida de este por los trabajadores con la firma de estos por Decreto Supremo número 004/2006 TR del 5 de abril del 2006, que Jorge elaboró, expidió y lo expidió el ministro de Trabajo, Carlos Almerí Beramendi, quien había sido su alumno en la Universidad de San Marcos. Realizaciones como autor de obras de derecho social y literario. La obra de Jorge Rendón
sobre estos temas son ya clásicos y se han convertido en una fuente casi obligatoria de consulta y de estudio. De casi todos se ha hecho varias ediciones. Están allí sus libros de derecho del trabajo individual. Su libro de derecho del trabajo colectivo, la teoría general del derecho del trabajo, la legislación laboral, derecho de la seguridad social, y a los que añaden sus libros de guía procesal civil, el derecho como norma y como relación social, documentos constitucionales de la historia universal, y los más recientes, el capitalismo, una historia en marcha hacia otra etapa y cómo evolucionar la sociedad. A ello se suman sus 2 novelas y 4 libros de cuentos. Una tarde de junio de 1948, esta es la parte anecdótica de esto. Una tarde de junio de 1948, cuando transitaba casualmente, se diría por la dirección del Colegio Militar Leoncio Prado, donde estudiaba, leyó en un cartel la convocatoria a un concurso interescolar de literatura por el Ministerio de Educación con el auspicio del Club de Leones de Lima. Jorge lo pensó varias veces y se dijo, ¿por qué no? No por el premio, que era importante, sino por el concurso en sí, que surgía para él como un inesperado desafío. Y comenzó a escribir. Tras salir de las clases en la tarde, se instalaba en la biblioteca del colegio, y los sábados y domingos, cuando salía del colegio, en la Biblioteca Nacional de Lima. Terminado el manuscrito, le pidió al profesor Miguel Azardón, que trabajaba como asesor pedagógico del colegio, que lo ayudase haciendo copias a máquina de su trabajo. 2 meses después le comunicaron que había ganado el concurso. Para el colegio militar, que nunca había dejado de ganar los campeonatos deportivos interescolares, esta fue una demostración de que también podía ganar los concursos interescolares, intelectuales. Para Jorge fue un descubrimiento de que se abría ante él un nuevo maravilloso mundo, que se ha materializado justamente con los cuentos y novelas que se pusieron en vigencia. Señores, esto no es todo en la vida de Jorge Rendón. Hay en él otros valores que el tiempo y las circunstancias nos impiden ser más extensos. Pero estamos aquí para testimoniarle nuestro afecto y nuestro reconocimiento por su labor desplegada. Gracias, Jorge, por ser nuestro guía y nuestro mejor referente. Muchas gracias, señores, por haberme. Señoras y señores, el derecho de previsión social y la seguridad social en la visión del doctor Jorge Rendón Vázquez. La palabra del señor vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Francisco Gómez Valdés. Adelante, maestro. Muy buenas noches, señor doctor Jorge Rendón Vázquez,
señor decano de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima, señores presentes en esta mesa de honor, colegas, público en general. Tratar el tema vinculado con nuestro homenajeado me permite, en primer término, remitirme a pensamientos que a lo largo de la historia han sido procesados y que, coincidentemente, conforme a lo que ya se habló y conforme también a la vida que nuestro laureado ha tenido, se concretizan en su vida personal. Señalo, en palabras de Bertrand Russell, en forma particular es posible alcanzar para la sociedad e incluso para la humanidad logros importantes. Luigi Ferraioli precisa que el estudio del derecho en su esfera estática y conservadora es bueno, pero es mucho mejor estudiar la sociología jurídica sobre la base dinámica de la sociedad para lograr obtener derechos ignotos a consagrar. Nietzsche concibió que para hacer más que lo demás hay que hacer más que lo demás. Sartre, a su vez, reparó en que se puede abarcar mucho siempre que se apriete bien. Darwin sostuvo que fue gracias a la simpatía, hoy solidaridad de los hombres, que fue posible su supervivencia. En fin, dentro del dominio clásico, los romanos conocieron absolutamente todas las categorías que tienen que ver con el derecho. Sin embargo, cuando debieron tratar los deberes absolutos, que es el erga omnes, o los deberes universales, que son los deberes omnium, simple y llanamente no lo desarrollaron porque circunstancias culturales e históricas seguramente se lo impidieron. Y aún ahora se puede verificar que muchos de estos derechos universales siguen permaneciendo lastimosamente dentro del rubro del erga singulum o el erga singui, que significa fundamentalmente la protección de los derechos individuales, también llamados derechos relativos. Curiosamente, el señor doctor Jorge Rendón Vázquez, a quien conocí cuando era alumno de la materia del derecho del trabajo en la Universidad de San Marcos, sintetiza harto bastante las concreciones antes descritas de los pensadores ya dichos. Y es que, a consecuencia de su pujanza personal, profesional y académica, cuando el carácter fisiocrático de nuestra economía, gobernada por los valores del azúcar y que llegaba a su ocaso por la revolución del general Juan Velasco Alvarado, apostando por la industrialización del país, urgía de un conductor de la parte sociolaboral de ese proyecto, y no hubo mejor mirada puesta que elegir a nuestro homenajeado, recién retornado de Francia, donde se graduó de doctor en Derecho del Trabajo, y también siguió de cerca las revueltas estudiantiles de mayo del año 68, París, para poner a tono dicha industrialización, lo que sería luego el nuevo derecho del trabajo y de la seguridad social, y vaya que con destreza, erudición y pulcritud erigió dicho necesario cambio laboral que necesitaba el país. El capítulo sociolaboral durante el gobierno militar, gracias al profesor sanmarquino aquí presente, fue ampliamente explorado y normado enjundiosamente en la parte individual y colectiva, en el dominio de la seguridad social pública y privada,
en el asistencial y previsional, en el procedimiento laboral individual y colectivo, en fin, en el derecho de la participación, como nunca gobierno antes lo había normado. Es decir, la cuadratura del círculo del conocimiento laboral se había cumplido para dotar al trabajador y a las empresas de un marco legal propio a los tiempos industriales que se avecinaban y que además debían ser ensanchados. Al término de su pasaje por el Ministerio de Trabajo, conforme ha sido dicho, tuvo una activa participación cuando se edificaba la Codificación Civil de 1984, donde los codificadores de entonces aún querían que el derecho del trabajo estuviese bajo la égida del Código Civil. Él fue uno de los baluartes que como profesor del derecho del trabajo impuso fundamentalmente sus criterios, su conocimiento, para que una regulación retrógrada no pudiera ser merecedora de que en el nuevo Código de Civil, en él fuera tratado el Código de Trabajo. Fue infatigable, igualmente gestor de la parte social de las dos últimas constituciones, y es la razón por la que, en cierta medida, vemos que una sola persona, un solo intelectual, se encargó del desarrollo de todo este extenso capítulo, que es el capítulo social. Hasta antes de ingresar el doctor Rendón Vázquez a la Universidad de San Marcos, solo existía un libro en materia laboral que era del profesor Raúl Ferrero Rebagliati. Producción literaria que con creces, conforme lo acabamos de escuchar de Francisco Romero Montes, se amplió exponencialmente y sirvió naturalmente para que se ampliara mucho más el conocimiento teórico en los asuntos laborales, del mismo modo que sirvió como una guía para los jueces en su tarea del dictado de las sentencias y, cómo no, a los alumnos terminó siendo un faro de luz para abrazar la especialidad del derecho social. Su obra fue ampliamente publicada y pasó a la parte de la ciencia política, que era un dominio aún inexplorado dentro del conocimiento jurídico. Él ha sido uno de los promisorios profesores que se encargaron de dotar también dentro de esta ciencia todos los conocimientos sociales para poder establecer una rigurosa manera de entender la política en nuestro país. Asimismo, conforme también ya se señaló, la producción literaria ha sido vasta y ahora, a pesar de los años que lo acompañan, lleva adelante todo un trabajo en las redes sociales para siempre, con su docto conocimiento, poner sus puntos de vista sobre la realidad nacional. Todos somos testigos actuales del proceso de reversión social que la corriente conservadora llevada a cabo con el gobierno de Alberto Fujimori terminó con la flexibilización y la desregulación de todas las normas laborales que fueron trabajadas a pulso por nuestro maestro. Sin embargo, todo ese edificio no ha sido afortunadamente petardeado, debido a que una cosa es realizar un trabajo intelectual y diferente es que estudios de abogados se encarguen de hacerlo por los pingües, honorarios cobrados para ello. Los principales atributos que a juicio mío tiene el profesor Rendón Vázquez son vastos, tantos que el tiempo que tenemos no alcanzaría para colmarlos. Por eso me detengo en la parte previsional, de tanta importancia que no hace mucho un francés, Laurent Benet, en su obra intitulada Civilizaciones, siguiendo el legado de su compatriota Louis Baudin, que escribió El imperio socialista de los incas,
hace la tingencia de que si a la inversa del recorrido hecho por Colón algún pachacute hubiera conquistado Europa, al menos los europeos de ahora, dice este escritor, tendrían asegurada una buena o mejor seguridad social. Esto hace ver, pues, que el conocimiento de nuestros ancestros fue verdaderamente encomiable. Y en efecto, entre comillas, lo señalo, en el imperio se plasmó un completo mecanismo de ayuda mutua al necesitado y al impedido de trabajar por vejez o enfermedad, u otra causa justificada con un profundo sentido de solidaridad y de deber estatal, nos lo hace recordar Javier Vargas en su obra Normas de Trabajo en el Imperio de los Incas. Y es que al dar lectura a la obra de Javier Vargas, por instinto académico hay que dirigirse a las leyes de Indias que hizo llevar adelante Felipe II, desarrollada por Guillermo Cabanela en su obra Tratado de Política Laboral y Social, cuyas conclusiones son valiosas, debido a que manifiesta que siendo el incanato una economía fisiocrática regulada por la explotación de la tierra, sin embargo esta fue labrada desde un punto de vista colectivo para dotar de privilegios a los encargados de producirla, que su legado lo convirtió en vanguardia para la legislación laboral actual. En fin, que para elaborar este derecho tutelar, nuestros antepasados no recibieron influencia foránea de ninguna clase para llevarla adelante. La legislación previsional durante el incanato partió del principio de que el trabajo era obligatorio, por eso se sancionó ejemplarmente la ociosidad. En cierta medida, fueron los iniciadores del pensamiento socioeconómico del pleno empleo, al que el primer premio Nobel de Economía, John Keynes, puso incisivo énfasis al preguntarse que no podía existir desempleados al haber tanto por hacer, pero de la misma manera, al existir ese pleno empleo, se permitía lograr riquezas con las que era posible atender aquellas necesidades socioeconómicas insatisfechas. En el siglo XVI, si bien es cierto la jornada de trabajo era de 8 horas, se trabajaba 47 horas a la semana, se descansaban los sábados y domingos. En cierta medida, nuestros antepasados crearon la semana inglesa. Asimismo, durante esa época fueron los labriegos que se encargaron igualmente de hacer el trabajo, no una actividad penosa que es la que en muchos casos nosotros advertimos, sino que el solaz y el esparcimiento, conjuntamente con el trabajo, las fiestas ancestrales, daban pues lugar a que el estrés laboral que tanto azota a los trabajadores del siglo XXI por entonces fuese inexistente. La carga que era permitido a un varón era de 24 kilos como máximo. Las mujeres casadas no podían trabajar en casa de los españoles y las solteras se les requería de la autorización del padre para trabajar. El descanso puerperal era de 4 meses, es decir, 120 días, que es una tasa mucho mayor que los 98 días que en la actualidad se tienen. Era a partir de los 18 años que la persona podía trabajar y desarrollar toda una actividad laboral normal. Era prohibida la tercerización en el trabajo. La edad para trabajar era de 25 a 50 años y a los 60 años definitivamente estaba la persona eximida de desarrollar trabajo alguno. Vean ustedes todo ese desarrollo ancestral que nosotros hemos tenido y que vaya con la erudición del maestro Rendón Vázquez, en cierta medida le acordó a este derecho del trabajo una identidad peruana, una identidad única, una identidad que indudablemente nos enorgullece. Sobre el derecho previsional ya fue tratado por usted, señor Francisco Romero Montes,
no voy a hacer mayores desenvolvimientos, pero sí quisiera quedarme en tratar de hacer finalmente qué más podemos hacer, verificando todo aquello que ha hecho nuestro maestro, todas las clases que impartió a generaciones completas, todas las transformaciones que en el campo social hizo. Sin embargo, a modo de reflexión, permítanme avanzar lo siguiente. Todo sistema jurídico descansa, según Norberto Bobbio, en la unidad, la coherencia y la plenitud. Principios externos que siempre deberá exhibir el derecho. Por lo tanto, si el artículo 9 de la Constitución actual señala que el Estado determina la política nacional de salud, no nos está hablando de ningún derecho, simplemente coloca al Estado dentro de una propensión tan vaga, tan inútil, que es lo que desafortunadamente hemos verificado a consecuencia de la pandemia que no hace mucho hemos tenido. Hace falta que exista un derecho a la salud, que es lo que se propone aquí y en todas partes del mundo. El artículo 10 precisa: el Estado reconoce el derecho universal y progresivo. Igualmente nos encontramos frente a una cláusula abierta, a una cláusula sin sentido, sin valor jurídico, sin potencialidad que pueda merecer siquiera la posibilidad de un debate. Seguidamente, el artículo 11 habla de la previsión, pero tampoco expresa de que se trata de un derecho. Por esa razón es que ni la salud como tampoco la previsión, al carecer de esa categoría que debe significar la existencia de un derecho, el carácter axiológico de nuestra Constitución en ese dominio tiene extremadamente deficiencias que ameritan tratar de ser finalmente revertidas. Y es que el convenio colectivo número 102 de la OIT habla de derechos mínimos dentro de esta previsión y derechos máximos. En el Perú no se cumple ni lo uno, como tampoco se cumple lo otro. De ahí pues que, no obstante, que el Perú ha sido uno de los países que con otros 26 más formó la Organización Internacional del Trabajo, le hace mal que, siendo un creador de esta organización y habiendo ratificado el convenio 102 como tantos otros que igualmente han sido ratificados, no los ha colocado dentro de la posibilidad de que sean derechos reales y efectivos. Y es que las facultades, obligaciones y expectativas positivas que nos corresponden a quienes andamos a pie en propiedad la salud y la previsión son sólo efectivos en la medida en que su actuación sea real, en la medida en que su funcionalidad sea eficiente, en la medida en que se respeten de una manera directa, porque si acaso son inefectivos, que es lo que desafortunadamente verificamos en el día a día, lo que al final tenemos es pues un desarrollo de un derecho que algo le falta, que mucho le falta para ser considerado como tal. Por lo tanto, ¿qué más podemos nosotros hacer al respecto? Un nuevo mandamiento recorre el mundo, se le conoce como el garantismo social, que nos indica técnicas de tutela de los derechos fundamentales sociales, por ahora con bastante carencia e imperfección, como ya fue analizado, dirigido a satisfacer los derechos sociales, como por ejemplo el derecho al trabajo y del trabajo, derecho a la salud, a la subsistencia, a la educación, al solaz, al esparcimiento, a una vivienda digna, a los fármacos de calidad y demás derechos análogos catalogados como bienes sociales. Es la otra cara del constitucionalismo, y por esa razón es pues que debemos abrazar esas banderas que puedan permitirnos que estas manifestaciones
que tienen que ver con este derecho social puedan finalmente mantenerse en pie, y no solamente eso, sino tener igualmente una posibilidad de éxito. Y es que la salud y la previsión son derechos fundamentales por un hecho histórico y cultural antes que jurídico. Por lo tanto, son derechos inalienables, indisponibles, de acceso inmediato por pertenecer a una categoría especial de situaciones jurídicas a cuya tutela está ordenada por razón social al Estado. Por esas razones es pues que el Estado, en la medida en que va retrocediendo su posibilidad de árbitro dentro de la sociedad, hace mucho más difícil, mucho más complicado poder tener que obtener que estos derechos finalmente mantengan o puedan ser tomados dentro de nuestra legislación. Y es que, obviamente, en ninguna parte del mundo los derechos han caído por generación espontánea. Siempre fue necesario desarrollar toda una actividad social, muchas veces compulsiva, con el afán de poder obtener esos derechos. Y eso es lo que el profesor Rendón nos enseñó, y es por esa razón también que su legado lo tenemos aquí en el Colegio de Abogados de Lima. Aprendí de él que cualquier acto que tuviera que ver con la previsión, menester era, en primer término, que matemáticos actuariales se encargaran de verificar cuál es la situación real de la caja de pensiones que nosotros tenemos. Ese trabajo actuarial ya fue hecho. Seguramente en el camino el señor decano de la Orden dará a conocer de qué forma esos incrementos previsionales a nuestros abogados se tendrán que hacer. Pero no es lo único que se ha hecho. Existe también un proyecto que se ha realizado de una forma mancomunada y que es la ley del abogado, que tiene un capítulo que trata de restituir la boleta única del litigante con el solo propósito que los abogados puedan tener en el camino una renta vitalicia. Esa es también una labor que nuestra gestión viene realizando, y todo eso se lo debemos a usted, señor maestro Jorge Rendón Vázquez, porque ha sido gracias a sus ideas que esto ha sido posible. Muchas gracias. Señor oficial mayor, sin darse dar lectura a la resolución de la Junta Directiva, su fecha 11 de julio de 2023. Con la venia de la Presidencia, señoras y señores, condecoración abogado emérito, sesión de Junta Directiva del 11 de julio del 2023. La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, considerando que es deber del Colegio expresar su reconocimiento a los miembros de la Orden que por sus méritos o calidades personales y académicas han contribuido al desarrollo de las ciencias jurídicas de nuestro país, a la defensa del Estado de Derecho, así como también a los altos fines de la profesión. Que el Colegio de Abogados de Lima, ameritando estas calidades, tiene entre sus facultades otorgar el reconocimiento institucional a las personalidades del derecho de singular relevancia, concediéndoles la alta distinción de la Orden en calidad de abogado emérito. Que uno de los más grandes juristas peruanos vigentes en la actualidad y que han aportado considerablemente a la protección social y legal de la sociedad mediante sus aportes doctrinales y legales en nuestro país es el señor doctor Jorge Rendón Vázquez, profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Ciencias Sociales del Trabajo y doctor en Derecho por la Universidad de París, Sorbona, caballero de la Orden Nacional al Mérito de Francia, que mediante sus obras doctrinales en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social se ha enriquecido
grandemente el acervo jurídico nacional y su aporte trascendental perdura en nuestro tiempo en beneficio de la legislación sociolaboral del Perú. Que el Colegio de Abogados de Lima, atendiendo a la petición formulada por el señor decano y numerosos miembros de la Orden, con el voto aprobatorio de los señores directivos para que se le otorgue esta especial distinción al referido jurista, acuerda expresar el reconocimiento institucional e imponer la alta distinción de la Orden, declarando abogado emérito del Colegio de Abogados de Lima, ilustre y bicentenaria Orden, al distinguido jurista y catedrático universitario Dr. Jorge Rendón Vázquez, distinción que le será otorgada en sesión solemne a llevarse a cabo el día viernes 18 de agosto del año en curso en esta capital, en la ciudad de Lima, a los 11 días del mes de julio del año 2023. Firmado César Bazán Naveda, decano, Juan Jiménez Herrera, secretario general. Saludamos con un fuerte aplauso esta resolución que amerita la distinción como abogado emérito de la Orden al doctor Jorge Rendón Vázquez. Nos ponemos de pie, señores. Nos ponemos de pie, por favor. Señor doctor Jorge Rendón Vázquez, el Colegio de Abogados de Lima se precia en nombrarlo a usted como abogado emérito del Colegio de Abogados de Lima en reconocimiento a sus calidades personales y sus calidades como abogado y sobre todo a sus calidades como maestro. Para recuerdo permanente de la historia, le entregamos aquí el diploma correspondiente y la resolución que acredita Ya leí. ¿No? Aplausos para el maestro, grandes aplausos para el doctor Jorge Rendón Vázquez. Muy bien. Tomamos asiento, por favor. Ahí nomás. Mostrando el diploma. Sí, ya cabe, ya. Pueden tomar asiento. Ya, mirando. Lo volteado. No importa. Aplausos para el gran maestro del derecho, el doctor Jorge Rendón Vázquez. Tomamos asiento. Asiento, por favor. Señoras y señores, la palabra del señor abogado emérito de esta ilustre, noble y bicentenaria institución, el doctor Jorge Rendón Vázquez. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias. Señor doctor César Bazán Naveda, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Señores miembros de la mesa, distinguidísimos amigos y colegas, amigos, colegas, señoras y señores, me siento muy honrado en este momento por el homenaje que ha tenido a bien hacerme el Colegio de Abogados de Lima,
Pertenezco a esta orden desde septiembre de 1961 y creo que mi actividad siempre al servicio de los trabajadores y de la gente que se retiraba del trabajo ha discurrido por los cánones de la lealtad, de la fraternidad y del conocimiento. Yo había preparado un discurso, la verdad, para el cual me he demorado unos 4 días, porque en el temario decía que tenía que exponer sobre el derecho como norma y como relación social. Aquí está el discurso, tiene 10 páginas, me ha hecho trabajar una semana, porque quería decir algo original, importante, pero después de las palabras que he escuchado, creo que esto lo voy a circularizar aparte. Y claro, es una vida la que ha transcurrido y seguirá transcurriendo aún hasta que podamos durar, ¿verdad? Y si al término del camino me preguntara si yo lo volvería a hacer, yo diría sí, claro que lo volvería a hacer. Y quizás porque de eso se trata. De eso se trata. Tengo la impresión yo que en algún momento de la infancia o de la adolescencia uno tiene que optar. Los que venimos de abajo, de los barrios pobres de nuestro país, de nuestras ciudades, lo único que tenemos de frente, delante, es las ganas de promoverse, de salir de esa situación. Y para ello uno tiene varias opciones. Cuando uno se recibe de profesional, uno puede optar. Y bueno, pues yo hice la opción. Ya la había hecho yo desde que era niño. Me preocupaba la gente de mi barrio. La calle Nueva de Arequipa, donde viví 20 años, los primeros 20 años de mi vida. Esos trabajadores, esos artesanos, esa gente que venía de las provincias de Puno, del Cusco, de Moquegua, tratando de instalarse en la vida de las ciudades, en los talleres y en las fábricas. Y, naturalmente, yo era como ellos y sentí que tenía que ocuparme de ellos. Esa es la razón por la cual mi vocación me condujo a la defensa de los trabajadores, indoblegablemente. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Claro, además de los trabajadores, me he ocupado también de la suerte de las personas que salen del trabajo. Aquí veo a mi amigo distinguido, Kaufmann Doig. Y lo menciono porque juntos caminábamos por el patio de letras de la Universidad de San Marcos cuando nos formábamos en esas tertulias literarias que anticipaban ya que algo bueno podía salir de esa generación. Y es verdad, Kaufmann Doig es uno de nuestros más calificados exponentes en la arqueología y las ciencias que interrogan a la historia del pasado. Me siento orgulloso de haber podido
participar de esos momentos en nuestra vieja y querida San Marcos. Pero veo otros amigos que han ido surgiendo a lo largo de este periplo de trabajo, de inquietud, de curiosidad, de imaginación. Porque el derecho, calificado por algunos de conservador, porque se trata de conservar la vigencia de las normas, tiene también una punta de audacia que se convierte necesariamente en creatividad de nuevas situaciones, en capacidad de auscultar lo que el Perú, lo que el pueblo, lo que la gente que trabaja necesita. Y de esa tarea de estudio, de amor, surgen evidentemente las inquietudes que habrán de convertirse en nuevas normas. El derecho evoluciona por eso. El derecho que tenemos ahora, a pesar de sus retrocesos, es mejor que el derecho que tuvimos hace 100 años y mejor que el derecho que había hace 200 años. Es decir, avanzamos, pero este avance no es espontáneo, requiere de trabajo, requiere de servidores inspirados que se atrevan a cambiar las cosas. Por eso es que la verdad me siento muy honrado cuando la junta directiva de este querido colegio toma la decisión de darme este reconocimiento. Y créanme que
doctor Rendón Vázquez. Y así lo conocíamos, no físicamente, por lo menos yo no, hasta hoy día que lo he visto, pero sí sabía de él. Así que el día que el doctor Gómez y el doctor Huancahuari me dijeron, vamos a nombrarlo como abogado de mérito del colegio, inmediatamente acogimos la iniciativa y por unanimidad se aprobó en la Junta Directiva. Por unanimidad, porque nos sale del corazón. Por unanimidad, porque está hecha la propuesta. Por unanimidad, porque sabemos que tiene una espalda muy fuerte en conocimientos que ayuda a tomar este tipo de decisiones. Pitágoras decía, educar es templar el alma para las dificultades de la vida. Usted no solamente ha templado el alma de aquellos que son sus estudiantes, sino les ha enseñado cómo usted mismo ha templado el alma en la defensa del derecho laboral por el cual usted siempre ha creído. Hoy lo hemos nombrado abogado de mérito. Creo que nos hemos quedado cortos. Debimos haberle dado una medalla también. Pero ya será otra junta directiva la que la haga. Así que quedan deudas todavía del Colegio de Abogados de Lima para con usted que se irán cumpliendo en el tiempo y lo tendremos nuevamente presente aquí para rendirle un nuevo homenaje. Cuando nos dijo que había ingresado en el año 1961, saqué mi cuenta rápidamente. 62 años de abogado. ¿Cómo quisiéramos poder llegar así? Es toda una vida al servicio de la vocación que uno ha tenido en la universidad y que finalmente se ha logrado con el esfuerzo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Le agradecemos por dar esa vida al derecho, porque en el Perú necesitamos gente que dé su vida para enseñar y para aprender del derecho con el esfuerzo que a cada uno nos corresponde dar, y usted lo enseña. Terminamos entonces esta ceremonia en la cual hemos querido rendirle este homenaje, porque usted es un gran señor, y a tal señor, tal honor. Aquí estamos presentes. Gracias por estar en el colegio, gracias por existir, gracias por ser maestro, gracias por venir. Gracias. Hemos escuchado el mensaje del señor decano de País de Orden con motivo del homenaje al señor doctor Jorge Rendón Vázquez como abogado de mérito. Señoras y señores, con las palabras del señor decano ha terminado esta sesión solemne. Señores, por una patria firme y feliz por la unión de todos los peruanos. ¡Viva el Colegio de Abogados de Lima! ¡Viva el Perú! Gracias a todos ustedes que se y les invitamos formalmente a un brindis de oro que tenemos preparado en el jardín principal del colegio. Muy buenas noches. Se levanta la sesión.